Buenos días tengan todos mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Somos la Iglesia Presbiteriana Westminster, en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico, y somos parte del Presbiterio de Florida y el Caribe, de la Iglesia Presbiteriana Evangélica en los Estados Unidos. Y el Señor nos ha convocado, nos ha llamado para hoy, en cualquier lugar donde usted se encuentre. Junto con nosotros, adoremos, magnifiquemos su santo y bendito nombre. Quisiéramos comenzar compartiendo con ustedes algunas experiencias y oportunidades. Dios nos dio la oportunidad este pasado martes de llevar a cabo nuestra reunión congregacional vía Zoom. En esa ocasión, la congregación recibió el informe de tesorería para el año 2020 y de igual forma recibió el informe del presupuesto para el año 2021. Debemos agradecer al Señor su fidelidad y la constancia en su amor por nosotros, mostrado en este renglón. Además, queremos dar gracias al Señor por la elección de las personas que representan a la congregación en nuestro comité de nominaciones para el año 2021. El consistorio ya había elegido por orden constitucional 2 de sus miembros y la Junta de Diáconos también había elegido a una de sus miembros. Correspondía entonces a la congregación elegir a 4 personas. Esto se hizo el pasado martes, siendo las siguientes personas los miembros de la congregación que les representan a ustedes en el comité de nominaciones. La hermana Zulián González, la hermana Carla Jiménez, Sandra López y Jaime Infanzón. Ellos 4 junto a estos otros 3 que ya fueron elegidos por la congregación, que son nuestro hermano José Martínez, Lourdes Rivera y por la Junta de Diáconos Silvia Ruiz. Serán nuestro comité de nominaciones para este año. De igual forma, también queremos recordar las oportunidades de servicio que se ofrecen durante los próximos días. Recordamos que ya desde la semana anterior realizamos este ajuste en el sentido de que los lunes y los viernes serán días separados para reuniones de grupos de la iglesia. Así que eso quiere decir que nuestro tiempo de oración se estará realizando martes, jueves y sábados. Así que lo invitamos a usted para que se mantenga con nosotros en esta oportunidad que llamamos tiempo de oración. El martes ese tiempo de oración se transforma en servicio de oración. El miércoles mantenemos nuestro estudio de la palabra del Señor, que es una oportunidad fantástica para compartir con muchos hermanos, acercarnos a la palabra del Señor y escuchar cómo Él nos habla. Así que lo invitamos, si usted no ha participado aún de algún estudio de la palabra, venga, hágalo con nosotros. Este próximo miércoles continuaremos con el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego, con el favor de Dios, aparte de estas oportunidades que hemos señalado ya, el domingo nos volveremos a ver. En este caso será nuestro primer servicio de adoración del mes de febrero. Y en ese servicio, como hacemos cada primer domingo de mes, será servido el sacramento de la mesa del Señor. Así que le invitamos para que usted haga sus arreglos y de igual forma para que usted invite a otras personas para que puedan unirse a nosotros adorando al Señor. Adoremos pues su nombre en espíritu y en verdad.
Escuchad. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. En este día que el Señor ha hecho para su gloria y honra, nos llama y nos invita a que le adoremos. Vengamos juntos y magnifiquemos su santo y bendito nombre. Lo hacemos de manera alternada. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén. El mundo aún tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar. Pero de todos los lugares, el más hermoso y el mejor es donde busco en oración a mi tierno Salvador. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivia mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vista hacia el mar.
las cosas no tienen sentido. Si Cristo no está en primer lugar, al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, le sentiré muy feliz, y donde esté, aquel será el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivio a mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Oramos. Soberano Dios, Padre bueno, qué maravilloso es poder separar un espacio y venir delante de ti en adoración. Pero qué maravilloso es aún reconocer que si así lo hacemos es porque tú nos llamas, porque tú nos invitas a adorarte, porque eres tú quien has puesto en nuestro corazón ese gran deseo, que podamos llamarte Padre, que podamos contar tus maravillas, que podemos decirte que eres Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que podamos venir aquí y adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por ese gran privilegio. Que la creación entera cuente tus maravillas, que nosotros podamos exclamar con nuestra boca tantas cosas que tú haces con nosotros, aun cuando ninguna es merecida. Por eso te alabamos, te adoramos, exaltamos tu santo y bendito nombre, cantamos loas a ti. Oh Dios grande, podemos exclamar que eres santo, santo y santo. Señor, en esta mañana guíanos para que esta adoración que viene de ti, es por ti, vaya solamente a ti, que sea como un perfume de olor grato ante tu presencia, que podamos exclamarte y podamos adorarte. Gracias, Señor. Guíanos en esta mañana y bendícenos. Cuando todo esto lo pedimos, no por mérito propio, no por mérito alguno, sino por los méritos de tu Hijo Jesús, quien un día nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos.
Amén y amén. Eres la luz que brilla en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, Dios por siempre Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Saber cuánto costó ver mi maldad sobre esta cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esta cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a otra oportunidad de poder ver la bondad de Dios y su cuidado para con nosotros a través de esta experiencia que llamamos Presbihora Infantil. En la mañana de hoy los invito a ver un episodio muy interesante que pretende narrarnos a grandes rasgos un poco acerca de cómo fue la infancia de Jesús y su temprana adultez. Disfrutemos juntos
de Presbihora Infantil. Este es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús nació en Belén, en un establo porque no había un lugar en ninguna posada para él. Jesús tuvo una madre llamada María y un padre llamado José. Jesús creció en un pequeño pueblo llamado Nazaret. Jesús tuvo hermanos y hermanas. Uno de sus hermanos fue Santiago, y él siguió a Jesús toda su vida. Hey, Jesus, wait up! Jesús también tenía un primo llamado Juan, Hey, John. Hey, Jesus. que más tarde sería conocido como Juan el Bautista. Mom, we're home. Jesús era israelita y su familia practicaba las costumbres y celebraciones judías. Hey, Jesus. Jesús agradaba a todos los que lo conocían. El padre terrenal de Jesús era carpintero. Ah, I see. Jesús aprendió de José y se convirtió en un carpintero también. Cuando Jesús creció, aprendió más acerca de Dios y de cuál era su plan. Estudió la palabra de Dios y recordaba todo lo que leía. Jesús se preparó para todo lo que Dios quería que hiciera. Entonces, cuando llegó el momento, estaba listo para ser el Mesías, el Salvador prometido de los israelitas y de toda la humanidad. Los invito a orar. Padre bueno, gracias te damos, porque nos permites conocer un poco de la experiencia de personas que se encontraron o compartieron su vida con Jesús, tu Hijo. Gracias, porque cada uno de ellos, de una forma u otra, fue transformado. Gracias también, porque las vidas nuestras pueden ser transformadas cuando conocemos a tu Hijo Jesús. Ayúdanos a poder disfrutar de esa transformación para darte gloria solamente a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vengamos juntos para confesar nuestros pecados ante el único y soberano Dios y Padre nuestro. Nos unimos de manera alternada en esta confesión comunal de pecados. Dios Padre y sustentador nuestro, ante ti nos presentamos reconociendo que hemos sido incapaces de obedecerte tal y como tú esperas que lo hagamos. Perdónanos por nuestra negligente falta de compromiso con los valores de tu reino. Te llamamos Señor nuestro, pero con mucha facilidad doblamos nuestras rodillas ante el Dios de este siglo, comprometiendo así los principios más elementales de nuestra relación contigo.
Perdónanos por haber negociado nuestra fidelidad a ti, cediendo a la seducción de lo falso y pasajero. Te llamamos Dios y Señor, pero nos hemos comportado como el resto de la gente, como si no fueras ajeno, como si no te conociéramos. Perdona nuestra ignorante deslealtad a ti. Sí, Padre, porque cada vez que optamos por seguir nuestra opinión, comprometida con todo lo que no te honra, te hemos sido desleales y no merecemos sino tu recta y justa reprimenda. Todos te pedimos que nos perdones y guíes nuestra mirada solo a ti y nuestra conducta solo a la obediencia a tus preceptos. Por Jesús te lo imploramos. Amén. Vayamos delante del Señor íntimamente y confesemos nuestros pecados. Hemos acudido al Señor y hemos presentado nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestras faltas. Y entonces podemos escuchar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. A los pies de Jesucristo, qué palabras me habla a mí. Sitio tan feliz, precioso.
estado disfrutando y sin duda que disfrutaremos en los próximos días el renovar nuestro entendimiento y nuestra comprensión de la maravillosa historia de Jesús. En el centro de la historia de Jesús está el dar, el darse, Él mismo dándose. Jesús es la ofrenda perfecta por ti y por mí. En maneras distintas, a través de la vida en la tierra, Él se dio al necesitado, se dio al hambriento, se dio al pecador. Y hoy tú y yo, sin presión, sin obligación y mucho menos sin manipulación, podemos darnos en la extensión del reino, en maneras distintas. En pantalla aparece las formas en que podemos hacerlo. Ofrendemos reconociendo la historia de Jesús, de darse por ti y por mí. Oremos. Nuestro buen y santo Padre, acudimos a ti en esta ocasión con gratitud por la maravillosa historia de Jesús. Recordamos los hechos, la forma y en manera especial nos recordamos en la forma que se dio por cada uno de nosotros, en la forma que se entregó por la vida de cada uno de nosotros. Y venimos ante ti a entregar lo que somos y lo que tenemos. Te entregamos nuestras dudas, nuestras necesidades, nuestras ansiedades, junto a nuestras ofrendas y nuestra gratitud profunda por la bendición de tu presencia en la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, en el concepto de dar y recibir, cuando en Cristo lo pedimos. Amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra
la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Separamos un espacio para la lectura de las Sagradas Escrituras. Nos preparamos para la misma y le invitamos a que se una con nosotros. La lectura para hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Y de ahí leeremos en el capítulo 2, los versículos 51 al 52. Lectura del Evangelio según San Lucas 2, 51, 52. Lee así la bendita palabra del Señor. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Y esto es palabra de Dios. Romper
Oremos. Padre, te hemos pedido que nos permitas ver a Cristo cuando a través de este cántico hablábamos contigo. Y queremos pedirte que lo hagas ahora, que vamos a escudriñar tu palabra. Permítenos encontrarnos con Jesús a través de estas experiencias que narraremos y permítenos ser transformados por ese encuentro con Jesús. En su nombre te lo pedimos, que así sea. Amén y amén. En el 1986 se produjo una película que salió a la luz pública. De estas películas que fueron escritas, dirigidas y en algunos casos protagonizadas por su autor. Se llamaba Nicolás y los demás. Era una película de Jacobo Morales que en esencia presenta la historia de dos ex compañeros de fraternidad que se encuentran muchos años después, o más bien se reencuentran muchos años después. Nicolás, que es el personaje principal de la película que protagoniza Jacobo Morales, era un hombre exitoso en el mundo de los negocios. Su amigo, Paco, que era el nombre de él en la película, y este papel lo hacía Daniel Lugo, era un hombre que no había tenido mucho éxito. De hecho, en ese momento se encontraba sin trabajo. Se reencuentran, como decíamos hace un rato, y parte de la trama se desarrolla en el punto en el que Nicolás invita a Paco a su casa y allí conoce a la esposa de Nicolás y resulta que ella había sido novia de Paco muchos años antes. Entonces, a partir de allí vemos la historia de Nicolás y los demás personajes de esta película. En la mañana de hoy tenemos una experiencia única, al menos en lo que respecta a la labor del pastor, a la hora de prepararse para predicar un sermón. Es de las experiencias más difíciles, tengo que decir. Como saben, muy temprano, desde que comenzó este tiempo de aislamiento, decidimos mantener nuestro servicio de adoración en la medida de lo posible con todos los elementos que lo distinguían o que lo han distinguido por muchísimos años. Uno de ellos es este espacio que llamamos presbihora infantil. Usualmente cuando nos podemos congregar, cuando podíamos hacerlo, en ese momento invitamos a los niños de 3 a 8 años a pasar al frente y allí el pastor les predica una corta reflexión y ora con los niños. ¿Qué podíamos hacer en estas circunstancias? El pastor Pérez y yo conversábamos en ese entonces, no puedo recordar la fecha, pero fue muy temprano al inicio de este tiempo de pandemia. Y me dijo, ¿por qué no hacemos algo? El primer domingo no incluimos presbihora, ya para el segundo lo teníamos. Así que nos dimos a la tarea de tratar de explorar qué hacer, que fuera algo visual, que fuera algo entretenido para los niños. Así que desde entonces hemos estado buscando historias animadas basadas en pasajes de la Sagrada Escritura. Y realmente no siempre es fácil conseguir una historia que sea breve, que sea al punto y que de alguna forma guíe lo que será nuestra reflexión domingo tras domingo. Tuvimos que abandonar la serie de sermones que llevábamos sobre el Evangelio según San Juan, tuvimos que transformar de alguna forma u otra celebraciones del calendario litúrgico en la vida de la iglesia y creo que ha sido una buena experiencia. Sin embargo, cuando estábamos programando lo que serían nuestros primeros sermones del año y que pudiera empatar con la celebración de la Semana Santa, estamos trabajando y tratando de encontrar un material que fuera apropiado, así que decidimos seguir utilizando este tipo de historias animadas que nos acompañaron en el año pasado durante buen tiempo. El único detalle fue que cuando llegamos justamente a este domingo, el 31 de enero,
la historia animada que se narra no encuentra de forma alguna una base paralela en la Sagrada Escritura que nos demuestre que realmente Jesús durante su niñez compartió la vida con Juan el Bautista, por ejemplo, o con Santiago, uno de sus hermanos, o con su padre terrenal, José. Sin embargo, decidimos dejarla allí y pensamos, buscaremos la forma de hablar de Jesús y los demás. Así que hoy los invito a mirar a Jesús y a los demás a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Para ello, seleccionamos un pasaje muy corto. La lectura de la mañana de hoy básicamente es parte de lo que fue la lectura del domingo pasado. Y es este versículo en particular que nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es una forma que utiliza Lucas no solo en su evangelio, sino también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para resumir un espacio en términos de tiempo, de vida mucho más prolongado, en solamente unas líneas. Lucas básicamente lo que nos está diciendo es que después de Jesús descender de Jerusalén con sus padres, luego de haber celebrado allí la fiesta de la Pascua, aquella primera visita de Jesús para celebrar esa importante fiesta, regresó con María y José a Nazaret y allí crecía y se desarrollaba en sabiduría, que se refiere a la sabiduría que da Dios, pero también que utiliza la experiencia para nutrirla, en estatura, que quiere decir crecía en años, y luego crecía en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, en la medida en que Jesús crecía, tenía el favor de Dios, pero también tenía el favor de los que vivían con él de alguna forma u otra. Así que lo que hemos decidido hacer es mirar un poco la experiencia de 4 personajes que estuvieron vinculados con Jesús de una forma u otra en este tiempo de desarrollo de su vida infantil, su juventud y su temprana adultez. El primero de ellos lo tenemos que sacar aparte. Se trata de José. ¿Y por qué lo hemos de sacar aparte? Bueno, porque de José tenemos menos información que de cualquiera de los otros 3 personajes que vamos a ver. Los demás, que son Santiago, Juan y María, podemos hablar de ellos en términos de cómo compartieron con Jesús o qué tipo de relación tuvieron con Jesús durante su ministerio y después. En el caso de José no es así. Sin embargo, hay mucho que podemos aprender de José, que sí conoció a Jesús, pero solo probablemente al Jesús niño o jovencito. José era un carpintero de Nazaret, un hombre pobre, ciertamente, parte del linaje de David, de la familia de Judá. Un hombre justo, dice el texto sagrado también en otro lugar, que recibe el anuncio de un enviado de Dios, un ángel, con respecto a qué debe hacer con la mujer con la que estaba desposado entonces. Su nombre era María. Y la instrucción del ángel fue clara y contundente. No temas tomar a María por tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es decir, María estaba embarazada. Y José fue informado por Dios a través de este ángel de que ese embarazo era un embarazo único, sin igual, y que él debía asumir el rol del padre terrenal de aquel chico. Y José obedeció fielmente al Señor. En primera instancia, porque decidió continuar con el proceso con María. Ya estaba desposado, que era un tipo de casamiento, aunque aún no se habían unido íntimamente. Así que él formalmente se casa con ella luego, pero no sostiene relaciones íntimas con María hasta después de que, como dice el texto bíblico, María tuvo
a su primogénito. La acompañó durante los 9 meses del embarazo. Viajó a Belén, estuvo con ella y con el niño en su nacimiento. Luego, por revelación de Dios, deciden salir de Belén y dirigirse a Egipto para mantener al niño a salvo, pues Herodes procuraba su muerte. En el tiempo determinado por Dios, regresan no a Belén, sino a Nazaret, y allí se establecen como familia. Y él continuó con su oficio, que era el de carpintero. Oficio que también le enseñó seguramente a Jesús, porque Jesús es descrito en los evangelios como el carpintero de Nazaret. Pero además, José se unió íntimamente con María y procrearon 6 hijos. Más allá de eso, no sabemos. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que con toda probabilidad, en el momento en que Jesús comienza su ministerio público, es decir, cuando ya tenía 30 años, José no estaba vivo, no estaba presente. Debió haber fallecido. Y solamente sabemos que este hombre justo obedeció a Dios y fue el padre terrenal de Jesús. El segundo de estos personajes es Jacobo. Jacobo es uno de esos otros 6 hijos que tuvo María. Sí, María tuvo 4 hijos varones, además de Jesús, y 2 mujeres. Los nombres de los varones aparecen en el texto sagrado: Simón, Santiago, Judas y José. Los nombres de las mujeres no se nos ofrecen. Pero Santiago, siendo uno de los hermanos de Jesús, y a diferencia de lo que vimos en la historia animada, realmente no siguió a Jesús, no acompañó a Jesús durante el ministerio público del Maestro. Al contrario, Santiago es descrito en los evangelios junto con su familia, es decir, junto con sus hermanos y en algunas instancias junto con su madre María, tratando de evitar que Jesús continuara adelante con su plan y con su ministerio. Claro está, en ese momento entienden que corría riesgo, corría peligro la vida de Jesús y trataron de interponerse. Pero además, el texto bíblico dice en otros 2 lugares que ninguno de los hermanos de Jesús creía en él y que no aceptaban su autoridad. No vemos a Santiago en ninguno de los eventos acompañando a Jesús durante su ministerio público. De hecho, en su muerte, ni Santiago ni ninguno de sus hermanos estuvo allí al lado de Jesús o con María su madre, que sí estuvo presente en la cruz. Sin embargo, Pablo nos deja saber que cuando Jesús aparece resucitado, se apareció no solamente a los 11 discípulos que quedaban, sino también a Santiago o Jacobo, su hermano. Cabe destacar que Santiago era la versión griega del nombre en hebreo Jacobo. Y la transformación en Jacobo fue evidente. El día de Pentecostés, Lucas nos dice que María y los hermanos de Jesús estaban allí en el aposento alto y fueron parte de esos 120 que recibieron el poder del Espíritu Santo para hablar las maravillas de Dios en distintos idiomas. De hecho, según avanzamos en la historia narrada en los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Santiago se convierte en un pilar de la iglesia en Jerusalén. De hecho, el primer gran concilio cristiano fue moderado por Santiago y él ofreció lo que se convertiría en el acuerdo que tomó la iglesia en aquel entonces. De hecho, se mantuvo allí en Jerusalén mientras los apóstoles salieron a distintos lugares a predicar, él como el guía y como el líder y como es descrito en otra ocasión, como columna de la iglesia en Jerusalén. Eventualmente, según dice un historiador de la época, Flavio Josefo, Jacobo muere decapitado por la fe en su Señor, que también fue su hermano. El tercer personaje
es Juan, un personaje tremendamente interesante. De hecho, probablemente de estos 4 personajes que estamos mirando, del que más se habla en la Sagrada Escritura. Juan nació 6 meses antes que Jesús. Estaba de alguna forma ligado a la familia de Jesús porque su madre Elizabeth y María, la madre de Jesús, eran parientas, dice el texto sagrado. Juan fue el único hijo de Elizabeth y su padre Zacarías, de una familia de sacerdotes. Esta pareja no podía tener hijos y por la gracia y el poder de Dios les permite concebir y eventualmente tener a este hijo que sería Juan. Y que según dice el registro bíblico, el Espíritu Santo de Dios estaba con él desde el vientre de su madre. Y se convertiría en un ser totalmente extraño. Se desarrolló en lugares desiertos, en donde seguramente mantenía una relación íntima y estrecha con Dios, que le llamó para un rol muy particular. De hecho, Juan fue el último de los grandes profetas. Cierra un periodo histórico importante en la vida del pueblo de Dios justamente con Juan, llamado también el heraldo del Mesías. Él fue el enviado de Dios para preparar el camino para que el pueblo pudiera recibir aquel de quien Juan mismo decía: no soy digno de desatar encorvado el cordón de sus zapatos. Juan tuvo el privilegio de llamar a la gente al arrepentimiento, de bautizar, incluso de bautizar al propio Jesús, a quien reconoció interesantemente como el Cordero de Dios. Dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, más tarde, a causa de su prédica, denunciando los males, la corrupción del sistema judío, pero también los males y los pecados de los romanos, es apresado y estando allí en la cárcel, mandó emisarios donde Jesús para preguntar: ¿eres tú el que estábamos esperando o será que vendrá otro? Y Jesús envió mensaje de que realmente Él era quien dijo ser. Eventualmente Juan muere decapitado. Y el 4 personaje es María, la madre de Jesús, desposada con José. Recibe el anuncio de Dios por medio del ángel de que va a concebir en su vientre un hijo que será grande, que será el enviado de Dios. Recibe por la gracia de Dios también la aceptación de aquel hombre con quien estaba desposada, José, y fue su compañero fiel hasta que el Señor dispuso separarlos, seguramente por la muerte. Cuando se entera de su embarazo, María sale a visitar a su parienta Elizabeth, pues el ángel le ha dicho que ella también ha concebido esta Elizabeth en su vejez. Y allí tienen un encuentro maravilloso. Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, María apenas acababa de concebir y allí, inspirada, entona un cántico hermoso, cita del libro o de uno de los libros de Samuel. Además, luego María da a luz a su hijo y lo acompaña durante su ministerio público en varias instancias. Estuvo en las bodas de Caná de Galilea y se le vuelve a ver allí al pie de la cruz. Eventualmente, en la temprana historia de la iglesia, María estuvo presente en Pentecostés y estuvo presente en el desarrollo de la iglesia primitiva. Pero hay un detalle que queremos destacar de María. En 2 lugares distintos, Lucas nos dice que ella meditaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, en la medida en que ella veía cómo eventos extraordinarios sucedían con relación al nacimiento de Jesús e incluso con relación a la respuesta del niño Jesús a los 12 años a sus padres terrenales, fue meditando y de alguna forma, en algún momento posterior, logró entender todas las cosas y ayudar a Lucas seguramente
para ponerlas en orden y compartirlas. ¿Qué elemento en común tienen José, Jacobo, Juan y María? Todos, en primer lugar, compartieron parte de su vida con Jesús. Y todos, de una forma u otra, fueron transformados por ese encuentro. Charles Colson, ya fenecido, que sufrió la cárcel por el escándalo de Watergate y allí en la cárcel fue transformado por el poder de Dios, cuenta una historia muy interesante. Habiendo salido de la cárcel y habiendo establecido un ministerio de ayuda a los presos para que recibieran visitas de las iglesias y que en esas visitas se les pudiera presentar el amor de Dios, desarrolló con este ministerio que de hecho aún existe, aunque Colson no está vivo, de ministrar a los presos en las cárceles, procurando ayudarles en su proceso de restauración. Él participó de una entrevista televisiva en su tiempo con Bill Buckley, una persona muy famosa en el mundo de la televisión. Jack Eckert, que para entonces era el dueño de las farmacias Eckert en los Estados Unidos, vio esa entrevista televisiva, se comunicó con Colson y le dijo: yo necesito su ayuda. En ese entonces, Eckert vivía en el estado de Florida y entendía que ese estado necesitaba algún tipo de ayuda y transformación para las personas en instituciones carcelarias. Así que Colson decidió responder afirmativamente, viajó hasta la Florida y realizaron una gira por todo el estado en el jet privado de Jack Eckert, que lo fue llevando de un lugar a otro y cada vez que lo presentaba decía: este es mi amigo Charles Colson. Él vivió esta experiencia en la cárcel y es una persona que ha nacido de nuevo. Ya quisiera yo nacer de nuevo. Luego de la primera vez que lo presenta así, al regresar al avión, Colson decide comenzar a hablarle a Eckert acerca de Cristo el Señor. Luego se bajan en otro lugar y se repite la misma historia vez tras vez. Cada vez que le presenta, dice: Colson es un hombre nacido de nuevo. Ya quisiera yo nacer de nuevo. Colson trató de convencer a Eckert por mucho tiempo de que debía recibir a Jesús como su Salvador y convertirse en una nueva criatura. No tuvo éxito. Sin embargo, cuando se fueron a despedir, decidió entregarle algunos libros, de hecho libros del Dr. R.C. Sproul, y libros suyos, propios, para que le ayudaran en su proceso de conocer a Jesús. Y dice o decía Colson que estuvo por buen tiempo molestando a Eckert, pero nada sucedía. Hasta que un buen día, Jack Eckert se comunicó con Colson y le dijo: necesito hablar con usted. Y se encontraron. Y le dijo Eckert a Colson: necesito que usted me hable de Jesús porque quiero nacer de nuevo. Entonces Colson le presentó a Jesús como su Salvador. Oró con él y aquel hombre fue transformado. Luego de esa experiencia de encuentro con Jesús y transformación, fue a una de sus 1,700 farmacias que en ese entonces tenía la cadena. Y pasó por esta sesión de revistas y allí había todo tipo de revistas pornográficas. Entonces, al día siguiente decidió ir donde el presidente de la corporación y decirle: saque todas esas revistas de los estantes de mis farmacias. El presidente le dijo: usted no está hablando en serio, supongo. La venta de estas revistas nos dejan $3 millones al año. Y Eckert le contestó: no importa. Dios ha transformado mi vida y eso no debe estar allí. Y así hicieron. Obedecieron fielmente. Cuando Colson se enteró de la decisión de Eckert de sacar todas esas revistas, lo llamó y le dijo:
¿qué es esto que ha pasado? ¿Es en serio lo que he acabado de oír? Y él dijo, definitivamente, Dios me ha enganchado en su anzuelo y no puedo salirme de allí. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Ruego a Dios que en la experiencia suya y la de un servidor también, el encuentro con Jesús nos transforme. Oremos. Padre, gracias por la experiencia de José, de Jacobo, de Juan y de María, transformados por el encuentro con Jesús y por la experiencia de tantos hombres y mujeres en la historia, también transformados por ese encuentro. Su transformación fue paulatina, pero fue efectiva. Te pedimos que así sea con nosotros, para que el nombre tuyo sea glorificado en nuestras vidas. Por Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y ahora que el amor de Dios, nuestro Padre, la gracia de Jesucristo, su Hijo, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, transformándonos para su gloria. Amén y amén. Id en paz.